preguntado cómo fue el primer mundial de la historia? Descúbrelo acá en Road to Glory. Amigos, bienvenidos a este primer episodio de Road to Glory, donde vamos a ver el mundial de 1930 celebrado en Uruguay en 1930, donde acá vamos a dar primero un contexto histórico para más adelante hacer una pequeña simulación con cositas, ¿no? Entonces, amigos, primero este mundial se celebró en 1930 y se decidió que la sede fuera Uruguay. ¿Por qué? Porque los países europeos que lanzaron su candidatura, ejemplo, España, Hungría, Italia, Suecia, todavía están devastados por la Primera Guerra Mundial y por la Gran Depresión, ¿no? Entonces decidieron irse a Sudamérica, primero, porque Uruguay venía de ser dos veces campeón olímpico en 1924 y en 1928, y segundo, por lo que ya dije previamente, que eran las estructuras que iban a tener y por la inauguración del Estadio Centenario de Uruguay, que se inauguró el 18 de junio de 1930 a 5 días de comenzar el Mundial. El Mundial comenzó en el 13 de junio de 1930. Ahora, acá venimos con un poquito de datos curiosos para seguir. A ver, primero, no hubo un partido inaugural oficial porque se jugaron dos partidos al mismo tiempo. Los dos primeros partidos del Mundial se jugaron al mismo tiempo, que fueron Francia-México y en Estados Unidos-Bélgica, donde Francia le ganó 4-1 a la selección mexicana, mientras los Estados Unidos ganó 3-0 a Bélgica, que dato curioso, Bélgica venía de ser 10 años antes campeona olímpica, ¿no? Entonces no era una Bélgica moco de pavo, ¿no? Entonces, como tal, nunca existió un partido inaugural, sino que dos partidos fueron los que inauguraron el Mundial. Bueno, y otro dato curioso, y pues con el dato que di antes del Estadio Centenario, el Estadio Centenario no estaba terminado cuando empezó la Copa del Mundo. La suerte de lluvia retrasaron su construcción, así que los primeros partidos se disputaron en los dos estadios, aparte del Centenario que tuvimos en este Mundial, el Estadio Opósitos y el Parque Central. El Centenario recién fue inaugurado el 18 de julio, perdón, 5 días después del inicio del torneo, ¿no? Bueno, dato curioso, esta es la Copa del Mundo que tuvo menos estadios, con un total de tres. El Estadio Opósitos, el Estadio El Parque Central y el Estadio Centenario. El Estadio Opósitos actualmente no existe. Hay una lámina conmemorativa en el lugar donde se hizo el primer gol del Mundial y ahí era el lugar donde estaba el Estadio Opósitos. El Parque Central creo que sí todavía existe, pero es un estadio sin sí, ¿no? Y pues el Centenario, pues, bueno, la casa de Peñarol, ¿qué quieres que te diga, no? Los árbitros no usaban tarjetas amarillas ni rojas, ya que las tarjetas amarillas y rojas se crearon para el Mundial de 1930, porque una polémica que veremos en el Mundial del 66, pero como no estamos en el 66 y no estamos en el 30, sigamos. No habían dorsales en las camisetas, literalmente, entraban los 11 jugadores con, supongamos, era Uruguay la camiseta celeste, pero nadie tenía número. ¿Cómo le hacían para hacer los goleadores? Ni idea, chicos, ¿sí? Ni pinche idea. Pues el balón fue motivo de discusión entre todos los países, ya que todos querían usar su balón. Y eso fue una polémica en la gran final, donde el primer tiempo se utilizó el balón de Argentina, y ese primer tiempo quedó 2-1 a favor de Argentina. Después del descanso, Uruguay usó su balón y remontó un 4-2 dándole la primera Copa del Mundo. O sea, algo tenía el balón ahí. Yo lo dijo ahí. Porque de un 2 a un 4-2, cositas, ¿no? Y un dato que también manchó un poco la competición fue que los países europeos no quisieron ir a la competición. Los cuatro equipos que fueron a ese mundial fueron Francia, por el presidente de la FIFA, que era Jules Rimet. Pues a ver, era el presidente de la FIFA, si no iba a su selección, un poquito tinky winky, ¿no? Bélgica los obligó, su rey, si no me falla, bueno, su mandatario. También caso de Rumania, que el caso de Rumania es que literalmente su mandatario dijo, mira, ese hijo de su madre de allá, para la selección, podría jugar cricket, pero eligió a los 11 jugadores el rey, y fue técnico del mismo mundial, sí, mi hermanos. Y Yugoslavia fue, si la memoria no falla, por el vicepresidente de ese entonces. Ah, no, mentiras, es al contrario. Bélgica fue por el vicepresidente de la FIFA que les dijo, vayan o si no, estamos jodidos. Y Yugoslavia fue por su rey, ¿no? Entonces, y otro dato curioso es que estos cuatro equipos cruzaron el Atlántico en el mismo barco.
entrenando durante semanas encubierta. Imagínate estar un yugoslavo, un francés, uno de Rumanía y uno de Bélgica entrenando las tácticas. O sea, ¿cómo entrenas tácticas con tres rivales al lado tuyo? Increíble. Bueno, otro dato es que no existían los cambios durante los partidos. Literal, entraban los 11 jugadores y se quedan los 11 jugadores. Si expulsaban a alguien, se quedaban con 10. Si se lesiona a alguien, se quedaban con 10. Así hasta que terminaran los 90 minutos. Y esto va a ser muy importante para mundiales adelante, donde eso influenció mucho al resultado de la Copa del Mundo, ¿no? Y Estados Unidos fue una de las grandes sorpresas llegando a las semifinales de la Copa del Mundo, pero terminó siendo eliminado por la selección uruguaya, si la memoria no falla. Por goleada, creo que fue 6-1, si la memoria no falla. Capaz el primer editor les esté dejando ahí, o capaz no, porque soy un flojonazo, pero bueno. Entonces, y hubo una polémica con el tercer y cuarto puesto. Nunca se disputó este encuentro, se dicen dos razones. Una es que Estados Unidos le ganó a Argentina. Yugoslavia venía de jugar en las semifinales contra Uruguay, entonces dicen que le robaron ese partido. Entonces, como berrinche, por así decirlo, como queja, dijeron, no, pues no vamos a jugar el tercer y cuarto puesto, así que, no sé, se fueron en barco de una para Yugoslavia y ya. Y pues la FIFA le dio el tercer puesto a la selección de los Estados Unidos por esto mismo y tanto, ¿no? Entonces, esto es un dato curioso muy loco, ¿no? Y otro dato, y a propósito de los dos primeros partidos de la historia, que recuerden, fue un Estados Unidos-Bélgica y un Francia-México. En ese Francia-México sucedió el primer gol en la historia de los mundiales que lo hizo Lucien Lauren, anotó el primer gol mundialista en la victoria de Francia 4-1 sobre México, convirtiéndose en el primer goleador de la historia de los mundiales. Mira que los franceses han hecho récords y ya lo vamos a ver en otros mundiales, ¿no? Pero amigos, ese es más que todo un poquito de datos curiosos de esta Copa del Mundo y vamos a ver el contexto. Bueno, estamos en un contexto donde estamos en una época, en la mitad de dos cosas importantes. Primero, años atrás sucedió la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión estaba como intentando irse, pero todavía se estaba quedando, mientras se acercaba la Segunda Guerra Mundial. Todavía no se sentía como ese sentimiento de guerra, o sea, como que no, ya nos vamos a ir a la guerra, pero ya se estaba comenzando a ver a los líderes que íbamos a ver más adelante en la Segunda Guerra Mundial, tipo Mussolini, el del bigote chistoso todavía no era el presidente de Alemania, pero ya había intentado hacer un golpe de Estado, ¿no? Entonces, pues ya había un poco de historial en ese entonces, ¿no? Entonces, lo que hicimos acá fue hacer la misma Copa del Mundo de 1930 con los 13 participantes que hubieron, sí amigos, en la Copa del Mundo con menos participantes en la historia, conjunto con Brasil 1950, pero bueno, lo de Brasil 1950 fue más descarado. Y es la única Copa del Mundo que no tuvo fase clasificatoria. Se envió las solicitudes a que vinieran a jugar al torneo, los que quisieron aceptar sí, los que no, pues no. La mayoría de europeos no quisieron ir porque, simple, el viaje en barco era una mamada, ¿eh? Realmente eran 2 semanas en barco para que pues te eliminaran, ¿no? O sea, es como un poco. Pero bueno, esto lo arreglaremos, chicos, porque vendrán cositas, ¿no? Y amigos, los equipos que participaron en esta Copa del Mundo fueron Uruguay como anfitrión, Argentina, Estados Unidos, Yugoslavia, Chile, Brasil, Francia, Rumanía, Paraguay, Perú, Bélgica, Bolivia y México. Esos fueron los 13 países que estuvieron en esta Copa del Mundo. ¿Cómo es el formato? El formato fue 4 grupos, uno de 4 equipos y los otros 3 de 3 equipos, ¿no? El formato era simple, todos contra todos, a un solo partido y el ganador del grupo iba a unas semifinales. Ahora, las semifinales no era, bueno, el de la A se enfrentaba contra el B, no. Se hizo un segundo sorteo donde se sorteaban a los 4 equipos que pasaron a semifinales y se sortean las semis y ya con las semis ya estaban formada la final, ¿no? Básicamente fue eso. Entonces, lo que hicimos fue agrandar los mundiales y esta va a ser la temática del video. Primero les voy a contar un poco de contexto histórico, datos curiosos y después vamos a pasar a la simulación, que es lo que vamos a hacer ahorita, ¿no? Lo que vamos a hacer en Road to Glory es hacer ¿qué hubiera pasado si los mundiales tuvieran más cupos? Como este es el primer mundial de fútbol, no lo quise tocar mucho, o sea,
dejé a los 3 equipos que ya estaban, obvio, y solo puse 3 más. Puse a 3 equipos más para que tuvieran 16 equipos. Porque primero, el tope de esa Copa del Mundo eran 16 equipos, el objetivo fueran 16 equipos, pero pues hubieron equipos europeos que no fueron. Egipto perdió el barco y por eso no pudo participar. Es que lo de Egipto fue cine, literalmente. Ellos iban a ir al Mundial, que después fueron al siguiente, pero perdieron el barco. O sea, hicieron una colombiana, dijeron, el barco es a las 8, se despertaron a las 7:55. Cine lo de mis panas de Egipto, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es simple, ¿no? Primero los de Egipto se van a seguir perdiendo el barco. Entonces, vamos a hacer esto. Va a ser el único mundial que nosotros hagamos con 16 equipos. A partir de Italia 1934 vamos a tener 24 equipos hasta el mundial de 1978. Hasta ese mundial vamos a tener 24 equipos. Después los de mundiales de 24 van a tener 32 y los de 32 48 equipos. Y ya el mundial de este año, pues bueno, todavía no ha sucedido, así que capaz hagamos una parte bueno, una parte más con qué hubiera pasado de Road to Glory, pero después del mundial, en agosto, septiembre, pero bueno, estamos muy lejos para eso, ¿no? Entonces, bueno, los 3 equipos que traímos fueron los siguientes y por un motivo, los tres dieron a entender que querían ser anfitriones de esta Copa del Mundo. Entonces, pues vamos a hacer un mundo alternativo donde Uruguay, a propósito, y este es otro dato curioso, dijo que a los europeos, vengan al Mundial y yo les pago el barco. Yo les pago el barco y el hotel. Y pues, bueno, pues vamos a hacer esto, que Uruguay les pagó el barco y el hotel a estos tipos. Y los equipos que vienen son Italia, que después los 2 siguientes mundiales fue campeón con Giuseppe Meazza. Voy a decir una estrella por cada equipo. A ver. Después Hungría, que bueno, humildemente no me sé ninguna estrella de mi pana Hungría. Entonces, bueno, ahí está. Hungría era un muy buen equipo, ¿eh? Bueno, dato curioso, Italia, para poner un poco de contexto en la historia. Venía de los Juegos Olímpicos de 1928, que cayó en semifinales, en la memoria no me falla, contra Uruguay, ¿no? Entonces ya tiene un poco de historia Uruguay, ¿no? Pues Hungría, que aunque cayó en octavos de final de los Olímpicos, fue uno de los equipos que más me interesa. Entonces lo quise poner más que todo porque más adelante en las siguientes copas, en las copas del mundo más actuales no va a estar, aunque haya aumento de cupos, porque bueno, no sé qué le pasó a Hungría en estas últimas décadas, ¿no? Y la selección española con un porterazo como es Zamora, ¿no? Que quiso hacer el mundial, no pudo, aunque bueno, acá no sé si Franquito todavía existía. Déjenme en los comentarios. En 1970 todavía Franco ya era el dictador de dictadores de España. Ojalá esté Adri para decirme ese dato curioso, porque no sé. Bueno, ahora viene lo chistoso, chicos. Antes de ir a la simulación, vamos a presentar 3 cosas importantes. Cada simulación va a tener esas 3 cosas importantes. Primero, con ayuda de la IA, vamos a crear un balón para la Copa del Mundo, para que ya ni Uruguay ni Argentina se tengan que pelear por balón, una mascota y la canción de la Copa del Mundo. Primero vamos a ver la mascota, que por nombre tiene Celu. A ver, vamos a ir con esto, ¿no? Celu, según lo que me dice ChatGPT, es un ñandu. Dice que los ñandus aparecen mucho por el Río de la Plata, entonces por eso lo puso. Entonces, 3, 2, 1, chicos, acá tenemos a ñandu, digo a ñandu, a Celu, que bueno, me gusta Celu, mira, es que tiene el gorrito y bueno, el gorrito es clave, chicos. Tiene el 30K por, bueno, 1930, la camiseta celeste, tiene unos botines simples, me gusta sin ninguna marca en específico y se ve gote, que parece el pato Donald, cómeme los huevos, cómeme los huevos, el pato Donald, cómeme los huevos. Y ahora, pues, si ya tuvimos la mascota, ahora el balón. Cabe aclarar que los balones siempre los ha hecho Adidas, pero como Adidas se creó en 1948 por la separación de los hermanos Dassler. Los hermanos Dassler son los creadores. Adi Dassler es el creador de Adidas. Y después, creo que Rudolf Dassler, corrígenme en los comentarios, es el creador de Puma. Se dividieron estos dos después de la Segunda Guerra Mundial y crearon en 1948 Adidas y en 1949 Puma, ¿no? Que primero se llamó Ruma, pero bueno, le cambiaron el nombre, ¿no? Ruda, perdón, primero se llamó Ruda, pero bueno, después le pusieron Puma porque, bueno, el animal más veloz del mundo, bueno, pero en realidad es pero bueno, cosas de empresario, chicos, ¿eh? Entonces lo que vamos a hacer es que la empresa que tenían los hermanos, que antes va a ser la que va a hacer nuestros balones de la Copa del Mundo hasta que lleguemos a 1950, donde hay como ya existió Adidas, pues ya, no tenemos excusa, ¿no? Y pues esta hermosa compañía, es que me río cuando, a ver, mira, es que la voy a buscar porque, mira, antigua compañía
de los hermanos Dazzler. Es que el nombre es muy raro y por eso lo tengo que buscar. De los hermanos Dazzler. Dazzler. A ver, es que el nombre es rarísimo porque está un poquito en alemán, ¿no? Entonces, en los primeros mundiales, en los primeros tres mundiales, el balón no lo hace la increíble Grebuder Dazzler Schuhfabrik. Schuhfabrik. Oh, nombrazo, ¿eh? Y sí, es Rudolf Dazzler, no sé qué dije ahorita. Rudolf Dazzler es el creador de Puma, ¿no? Entonces, un poquito bastante, vamos a ver el balón que lo llamó la IA Río 30, bueno, por el Río de la Plata, ¿no? Entonces vamos a verlo en 3, 2, 1 y ustedes dejen en los comentarios, no, qué tremendo basura, no, qué basura. Río 30. Obviamente tiene el logo de Adidas, pero bueno, pequeñeces, chicos, ¿eh? Tiene el Río 30 en el medio y abajo se supone que eso es el Estadio Centenario, que bueno, que todavía no está terminado, pero bueno. Pensemos cosas chingonas, dijo Chicharito, ¿no? Me gustan los patrones azules con negro, me gusta, ¿eh? A mí me gusta, ¿no? No sé ustedes, dejen en los comentarios cómo ven ese humilde balón. Ahora, y este es el minuto 16 de vídeo. Y pues a los que se quieran saltar esta parte del vídeo, voy a mostrar la canción oficial de esta Copa del Mundo, creada por IA. Es guitarra, ¿no? No esperen rock, movimientos, porque quise poner guitarra, algo más tranquilo, pues para esa época de la Copa del Mundo. Entonces, amigos, los voy a dejar con la música, pero y a la gente que no quiera ver la canción o que, bueno, se quiera saltar esta parte, solo dura 4 minutos. Entonces, amigos, los dejo con la canción. Ya después de la canción, vamos directamente a la simulación. Así que, amigos, los dejo con la humilde canción. En un puerto del sur nació un sueño. Balón al centro, nadie sabía el final. No había cámaras, solo el aliento. 11 contra 11 y el mundo por crear. Las tribunas de madera vibraban. El centenario aprendió a rugir. Cuando el fútbol aún no tenía nombre, pero ya quería vivir. No había redes, no había fama, solo orgullo y una nación. 11 escudos, un mismo fuego y un trofeo sin historia hasta hoy. Aquí empezó la historia, Uruguay despertó al mundo entero. Desde 19 y 30 el balón no se detuvo. El primer grito fue verdadero. Aquí empezó la historia. El fútbol aprendió a soñar. Road to Glory comienza en casa, donde el mundo quiso jugar. Llegaron barcos con banderas, idiomas que no sabían gritar gol, pero en la cancha todo se entendía cuando rodaba el mismo balón. Celeste el cielo, celeste la camiseta, dos finales en un solo país. El primero no se olvida nunca y este nunca tendrá fin. No había bar ni contratos, solo hambre de eternidad. 90 minutos para gloria y la historia para recordar. Aquí empezó la historia, Uruguay despertó al mundo entero. Desde 19 y en 30 el balón no se detuvo. El primer grito fue verdadero. Aquí empezó la historia. El fútbol aprendió a soñar. Road to Glory comienza en casa, donde el mundo quiso jugar. De Montevideo al planeta, una chispa se hizo ley. Cada mundial es un recuerdo de aquel primer sí se puede. Último coro, aquí empezó
sola historia y aún no piensa terminar. Cada copa, cada bandera vuelve al punto inicial. Road to Glory, año tras año, la leyenda sigue en pie. Si el fútbol tiene un origen, fue en Uruguay de Acima no Tenda Amigos, qué gran canción, hermano, ¿eh? La IA se mamó, ¿eh? Amigos, espero que les haya gustado la canción. Es un poco nostálgica, ¿eh? Yo la escucho y digo, nostalgia, chicos, nostalgia. Y bueno, ya estamos acá, como ven en la parte de abajo, tenemos a la mascota con el balón ahí pivoteando, celu, Y tenemos a la Copa del Mundo, ahí vamos a poner en la parte de allá, sí, 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 ahí en la parte de allá, vamos a poner el trofeo de aquella época, como pues la Copa, que en ese entonces se llama la Diosa de la Victoria, todavía no se llama Jules Rimet, se llamó Jules Rimet después de que murió Jules Rimet, bueno, en 1950, desde 1950 se llama la Copa Jules Rimet, pero en esta historia la Diosa de la Victoria, todavía sigue siendo la Diosa de la Victoria, y vamos a tener el logo al lado de la Copa, y ese espacio que está en blanco es donde pondremos el campeón. Y al principio de cada episodio vamos a poner el campeón del video anterior. ¿Dónde lo vamos a poner? Lo vamos a poner en la pared acá. Voy a hacer una banderita. Bueno, nos crearemos algo chingón para ponerlo acá atrás. Para empezar cada capítulo con el antiguo campeón. Pues bueno, vamos ya a la simulación y tuve que literalmente crear los equipos, buscar las plantillas de aquella época, que por eso fue lo que más que todo que me costó. Pero bueno, vamos a la simulación, que es lo que a ustedes les importa. No quieren ver a un viejo guarro, ¿no? Entonces, a ver, Copa 1930. El formato va a seguir siendo el mismo, 4 grupos pero en este caso de 4 equipos, porque ya tenemos los 16 equipos. Solo vamos a cambiar la fase final, ya no van a ser semifinales, van a ser cuartos de final. Básicamente es el formato que se usó desde 1958 hasta 1970, creo que sí, ya desde el 74 lo cambiaron, ¿no? Es el formato donde, bueno, los 2 primeros de cada grupo pasan a los cuartos de final. Fin. Y vamos a vivir partido por partido, sí, chicos, ¿por qué? Porque me sale de los huevos. A ver, el grupo A quedó conformado por Uruguay, Brasil, Bélgica y Chile. Tiene los escudos de aquella época, ¿no? Grupo B por Argentina, Yugoslavia, Francia y Bolivia. Grupo C por Italia, España, Perú y Rumanía. Grupo D por Hungría, Estados Unidos, Paraguay y México. Y para que vean que sí tienen plantillas, por ejemplo, no, vamos a ir a Pañita, no sé. ¿Por qué Pañita? Porque sí. Y acá tiene a un enorme porterazo. Les presento a Ricardo Zamora, el portero titular del equipo español. Pero bueno, vamos a simular partido por partido. ¿Por qué vamos a simular partido por partido? Porque para una cosa importante, bueno, si yo lo simulo desde acá, no me van a aparecer goleadores y asistidores. Entonces lo tengo que simular desde acá. Entonces vamos a simular el primer partido, partido inaugural Uruguay-Chile. No hubiera sido el Francia-México ni el Bélgica-Estados Unidos. Uruguay-Chile 2-1. Random Events, y nos dice que fue gol de Roberto Figueroa, asistencia de Héctor Escarone, y después gol de Escarone. O sea, comenzó el partido ganando. O sea, ojito, dato curioso, amigos. El primer jugador en marcar un gol en la historia de nuestros mundiales fue Manuel Contreras, de Chile, al minuto 14. Eso yo lo voy anotando, porque al final de esta miniserie vamos a hacer unos datos curiosos, aunque toda la serie va a durar todo el año. La primera parte del año lo vamos a hacer con las Copas del Mundo, y a la segunda mitad del año la haremos con Eurocopas y Copas América. No se preocupen, porque Road to Glory va a estar todo el año. Amigos, entonces, bueno, después descontó Héctor Escarone, y después Figueroa hizo su golito, ¿no? Bueno, bien. Y bueno, esto es para certificarme, sí. Acá en Scores tenemos un gol de Escarone y uno de Figueroa, y en asistencias, de momento, es Escarone. Esto es importante porque más adelante vamos a hacer las tablas, y yo les dejaré en edición quién es el máximo goleador hasta el momento de la historia de los mundiales, ¿no? Ahora vamos con Brasil do Dragão contra la selección belga, a ver qué partido nos dan estos muchachos. 4-0, hermanos. Ay, mamá por Dios, chicos. Ah, mamá por Dios. 4-0, con goles de Alfredo de Carvalho, Nino Murtinho Braga, Manuel da Silva y Fernando Giudicelli. Yo solo puse los nombres, chicos. Yo no conozco a nadie. Bueno, algún jugador sí conozco.
Pero a ver, victoria 4-0 contundente. Y a propósito, mira, los, los que... A propósito, los puntos también están como en aquella época. ¿Cómo que por aquella época, Pure? Porque antiguamente los puntos, y no sé por qué tiene deducción de puntos Uruguay, qué pendejo. Antiguamente los puntos eran 2 puntos por victoria y 1 por empate. Entonces vamos a hacer también así, pues para que tenga sentido las Copas del Mundo. A ver, Argentina-Bolivia, chicos, 2-0. Goles de quién, joder, le estoy dando al canal, es peor, estás decepcionando, ¿eh? Goles de Ramón Mutis y de doblete de Ramón Mutis con asistencia de Baristo. Bueno, nos reiremos, sí. Yugoslavia y Francia, partido golosón 1-0 con gol de Gastón Barreau. Bueno, ahora después viene Italia-Rumanía acá. Ojalá marque Giuseppe Meazza, Me vengo como marque Giuseppe. Gol de Mario Pizziolo con asistencia de Virginio Rosetta. Bueno, cine. Ahora viene el España, debut de España en las Copas del Mundo contra un Perú, que mira el escudo de Perú, XD. Entonces vamos allá, 2-0 España, 4-0 la selección española con goles de Gaspar Rubio, Luis Regueiro, Valentín Castellanos y José María Yermo. Bueno, las goleadas están siendo ricas, Viene Hungría-México, debutará México con victoria, empate. Empate, chicos, empate, tenemos empatitis agudation. Estados Unidos-Paraguay. Ojo, Gringolandia gana con goles de James Brown y Johnny Moore. Bueno, primera jornada golosona, De momento, a primera jornada, el goleador de la Copa del Mundo son Manuel da Silva y Justino Quincoses. Ya después revisaré fuera de cámara las nacionalidades. Y bueno, esas son las asistencias. Y de momento, Ramón Mutis, que creo que es de Argentina, es el goleador de la Copa del Mundo. Mira, cosa curiosa, chicos, pero bueno, vamos a seguimos. Chile-Bélgica. A ver, ¿cómo está el grupo, Ojo, el que pierde eliminado de la Copa del Mundo, chicos, así de fácil. Y no, pierde Chile eliminado. Hostia, comenzó ganando Chile. ¿Qué tiene Chile con que le remonten los partidos, Gol de Enrique Ormazábal y Manuel Contreras hizo una asistencia. Y por el lado de Bélgica hicieron Jan de Becker y Bernard Borhoff. Bueno, cine, chicos, literal. Uruguay-Brasil. Ay, mamá por Dios. Mamá por Dios. Pero nada, Uruguay. A propósito, tienen obviamente una puntuación del 1 al 10, pero es en base a la época. Por eso Uruguay del 1 al 10 va a tener más puntuación que un Brasil en esa época, porque Uruguay era el mejor equipo del mundo en aquella época. Por si ven que gana Uruguay por Brasil. No me funen, Todo está basado en aquella época. No me jodan los huevos. Bueno, menos la mascota y la música y el balón. Eso ya es un chiste, A ver, Uruguay con goles de José Leandro Andrade, Héctor Escarone y José Nazazi. Bueno, espero haber nombrado bien los nombres. A ver, este grupo, viendo que solo clasifican 2, creo que ya Uruguay está clasificado, según mi criterio, ¿no? A ver, vamos con el Bolivia-Francia. Ojo, hoy Francia le gana en la última. Mario Alborta hace un golito y Jean Barón y Lucien Lauren remontan el partido, ¿no? Y dejan eliminados a la selección boliviana, ¿no? Ojito, partido importante, porque si gana Argentina elimina a Yugoslavia y pasa directamente a los cuartos de final, ¿no? Ojo, empate, sorpresa en la Copa del Mundo, porque Argentina acá era potencia, ¿no? Comenzaron ganando Dusan Tadic de Yugoslavia y después hizo un gol Francisco Ferreira, Hostia, ¿dónde está Luis Monti, chicos, yo lo puse, yo puse a Luis Monti, ¿no? Rumanía o Perú, iba a decir Uruguay. Ojo, primera victoria de Perú en las Copas del Mundo con goles de Teodoro Fernández, Arturo Fernández y Enrique Álvarez, con asistencias de Manuel Puente y de Enrique Álvarez, ¿no? Entonces, bien hecho, chicos, Bueno, a propósito, el grupo de Argentina está más que definido. Francia ya está clasificado oficialmente a la Copa del Mundo, a los cuartos de final. Y Argentina, pues bueno, un empatito, inclusive con un empate de Yugoslavia ya clasificó, ¿no? Bueno, ojito que ganó Perú a Rumania y deja eliminada a Rumania. Y ojito con este partido porque el que pierde se la pone muy cuesta arriba, ¿no? Italia-España, partidazo en la Copa del Mundo. Dos selecciones que no estuvieron en esa Copa del Mundo, pero en nuestra simulación, ¿sí, no? Entonces vamos a ver. ¿Será que Zamora tapa? Zamora tapado, chicos. No hay nada. 0-0. No da más, chicos. México-Paraguay. Paraguay-México con un 1-0. Victoria de México. La primera victoria en los mundiales de México creo que fue en Suiza 54. Acá de una vez en 1930 le ganan a Paraguay. Cine, chicos,
México siendo grande. Luis Roberto de la Torre hizo el gol para la selección mexicana, que se está poniendo líder, ¿eh? Hungría, Estados Unidos. Hostia, partidazo. En aquella época ese era un partidazo, chicos. Ahora, capaz no, ¿eh? Ojo que Hungría hizo lo que tenía que hacer, ganar. Ganar con contundencia con goles de Josep Turay y Imre Sluber. Loser. Bueno, no sé cómo se dice el nombre, humildemente. Entonces, bueno, última jornada, chicos, ¿eh? Acá es cuando ya todos decimos, bueno, dale. A ver, venimos Brasil-Chile. Bueno, simplemente si gana Brasil ya. Gana Brasil. Hostia, gol comenzó con Nilo Burtino Braga con gol. Después Guillermo Subiabre hizo su golito. Y en el 56 Fausto dos Santos le dio la victoria a Brasil, pasando a la siguiente fase. A no ser de que, bueno, no sé por la diferencia al gol le alcance. Tendría que hacer, no les miento, Bélgica tendría que hacer 5 goles. Ganarle 5-0 a Uruguay. Imposible, ¿no? Hostia, le ganaron a Uruguay. No es invencible, chicos. Gol de Bernard Werfull. Y, sí, de Bernard Werfull, doblete. Y Héctor Escarón hizo el descuento para Uruguay. Pero pierden, pero igual no clasifica a Bélgica. Quedaron empatados en puntos, a 4 puntos Uruguay, Brasil, Bélgica y Chile con 0. Lamentable, por cierto, la peor selección hasta el momento de la Copa del Mundo. Y bueno, pues ya veremos cómo le va a Uruguay contra el segundo del grupo B, que de momento es Argentina. O sea, tendríamos la final adelantada. No me toque los huevos, ¿eh? Yugoslavia, Bolivia, necesita ganar Yugoslavia, ¿eh? Eso es lo único que sé. Empate, Bolivia saca un punto, goles de Blajo Marjanovic y Ulises Saucedo, ¿no? Simple, ¿no? Entonces, bueno, no, le di a cancelar, qué pelotudo. Bueno, ya no existen esos goles, chicos, olvídense. No. Acá meto mano, chicos, ¿sí? Meto mano, porque, bueno, en realidad, espérate. Es que 1-1 se queda 1-1, chicos, Yo no soy corrupto, Establecer puntaje, coño. Para el resultado aleatorio. Coño. Ahora sí, random events. Ahora sí. Goles de Fenin Hipser y Ulises Sauceo. Ulises Sauceo sigue haciendo el gol, no importa. Ahora, Francia-Argentina. Francia-Argentina, un partido donde ya los dos están clasificados. Más que todo acá es el que gana el grupo se enfrenta a Brasil y el que pierde pues se enfrenta a Uruguay. O sea que los dos van a ir por la victoria, Ojito, y empate, goles de Carlos Peuchelli y de Lausen Lauren que dan un Uruguay-Argentina en cuartos de final. Te cagas en las bracas viendo esto, chicos, Después tenemos un Francia-Brasil. Bueno, partidazos en cuartos. A ver quién es el nuevo campeón del mundo, España-Rumanía. Bueno, por el lado de España necesita ganar para no descuidarse. Y Rumanía, pues ya más eliminado que eliminada, ¿no? Entonces vamos allá. 1-0 por la mínima. Gol de Jacinto Quincoses. Vamos bien, ya veremos los goleadores. Y a no ser de que literalmente Italia le haga 4 a Perú. Líder España. Ojito, Italia ganó 2-0 con goles de Mauro Pizzioli y Giuseppe Meazza. Giuseppe. Grande Giuseppe Meazza, boludo, Primer gol en los mundiales para Giuseppe Meazza. Queda España primero y segundo Italia. Perú eliminó y Rumanía eliminó. Yugoslavia y Bolivia también quedaron eliminados en el grupo B, ¿no? De momento Italia se estaría enfrentando a México. Digo mentiras, España a México y Hungría a Italia. Partidazo, ¿sí? Estados Unidos-México. Ojito que clásico de América del Norte, chicos. Acá es cuando verdaderamente los hombres, los niños se hacen hombres, ¿Quién ganará? Victoria por la mínima de los Estados Unidos con Joe Gaetans. Bueno, ni pinche idea cómo se dice ese nombre. México pierde y creo que eliminado, Sí, eliminado de la Copa del Mundo. La única forma en que México no quede eliminado es sencilla. Que Paraguay le haga 3 a Hungría. Que si fuera la Hungría actual, te lo compro, pero es la Hungría de los dinosaurios, así que ya valió, chicos, Hostia, pensé que había ganado Paraguay. Hungría con goles de Ferenc Saz y Julia Filmen. Joder, qué nombres tan difíciles. Y así queda la fase de grupo, chicos, con Uruguay, Brasil en eso. Después en el grupo B, Francia, Argentina. En el grupo C, España, Italia. Y en el grupo D, Hungría, Estados Unidos. De los 8 equipos pasaron los 3 nuevos equipos que pusimos y los 4, y 3 de los 4 semifinalistas de la Copa Real, que son Estados Unidos, Argentina y Uruguay, porque no sé, Yugoslavia tenía un grupo muy difícil, mis panitas, ¿no?
Y en esta Copa del Mundo Francia no fue una pendejada y tampoco Brasil, ¿eh? Que creo que también quedaron segundas en su grupo, ¿no? Y otro equipo que pasó, bueno, además de los que ya habíamos puesto, ¿no? Vamos a ver goleadores antes de armar los cuartos de final, porque eso sí los tengo que hacer fuera de cámara. Bueno, de momento los goleadores son Héctor Scaroni de Uruguay y Bernard Werhout de Bélgica, seguidos por Ramón Mutis de Argentina, Mario Pizziolo de Italia. De momento goleadores ahí, de momento Scaroni es el goleador. Y existió Scaroni también, Scaroni se está sacando la pija por Uruguay, ¿eh? Y después viene Virgilio Rosetta de Italia y Manuel da Silva de Brasil, ¿no? Entonces, amigos, para allá, o no sé si me dejas draftearlo de una vez desde acá, si me dejas draftearlo, me deja draftearlo, a ver. Vamos a hacerlo realista, olvídense lo que acabo de decir que Uruguay se enfrenta a Argentina, ¿no? Vamos a hacerlo realista, chicos, ¿sí? A ver, viene un poco por encima Uruguay, Argentina, Italia, Hungría, que fueron los que quedaron primeros de grupo. Después viene España, que quedó en el grupo de Italia, Brasil en el de Uruguay, Estados Unidos y... No, pero hostia, Francia, ¿por qué está acá? No debería ser acá ese grupo. Bueno, nos vas a dar la pija, amigos. Lo vamos a hacer por sorteo y que sea lo que Chicho creéis y la Virgencita de Guadalupe quiera, ¿no? Oito, primer enfrentamiento del Mundial, Estados Unidos, Italia, Uruguay, Francia, Hungría, Brasil y Argentina, España, la finalísima antes de que fuera la finalísima, ¿no? Vamos a hacer por sorteo porque si en esa época se hizo por sorteo, ¿por qué no en nuestra simulación? Oito, viene cuartos de final, Italia, Estados Unidos, ya que hay gente eliminada, ¿no? Ojito, los Estados Unidos sorprenden con gol de James Brown a Italia, que recordemos que esta Italia después iba a ser bicampeona del mundo, así que no moco de pavo. Ojo que Estados Unidos avanza semis, repite la vida real. Uruguay, Francia, chicos. Puede haber un nuevo campeón si la pecho fría. No, no la pecho frío. Scaroni carrileando Uruguay, literalmente Scaroni. Háganle un monumento a Scaroni al lado del centenario, ¿eh? De momento, Uruguay ahí. Hungría, Brasil. La Brasil, chicos. A ver. ¡Brasil! Llega a las semifinales con gol de Benedito Zacarías y Fausto dos Santos. Si pasa Argentina, literalmente se repetirían las semifinales, exceptuando que en vez de Yugoslavia fue Brasil, ¿no? Que sería más humildemente. Argentina-España. Ojito. ¡Oh! ¡Eliminan a España! Comenzó ganando España con gol de José María Yermo. Y después Carlos Peuchelli, con asistencia de Luis Monti, le da la victoria a la selección argentina. ¡Ay, mamita, por Dios, cómo se prende este mundial! Y bueno, vamos a gratirlo porque humildemente pereza. Entonces, Uruguay y Argentina no se verían hasta la final y tendríamos un Uruguay y Estados Unidos, que no, en la vida real fue una Argentina-Estados Unidos. Y tenemos clásico, Argentina-Brasil. Aunque bueno, en esa época el clásico era Uruguay-Argentina, ¿no? Chicos, Uruguay-Estados Unidos. ¿Quién pasará a la finish? Pasa Uruguay, comenzó perdiendo con un gol de Bird, Patenaude, después Solio Saldombide hizo un gol para Uruguay y Héctor Scaroni, literalmente Scaroni el MVP del torneo, no tengo dudas, chicos, no tengo dudas, un monumento para Scaroni. Brasil-Argentina, tendremos la misma final, tendremos una Argentina-Uruguay o Brasil se meterá en la final. Vamos a ver, ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, penales! Aunque en esa época no habían penales, había un partido, se repetía el partido, o sea, era un partido de desempate, pero bueno, acá no pasa el pollo. A ver, lo vota Argentina. Gol de Brasil, gol de Argentina, lo vota Brasil. Ay, mamá, por Dios. Ay, lo vota Brasil la remontada, ¿eh? No, pero qué picho frío, ¿sí? Si lo hace Brasil, pasa. Amigos, Brasil ha pasado a la final por penales. Uruguay-Brasil en la final de la Copa del Mundo, ¿eh? ¿Se repetirá el campeón o la selección de Brasil va a ser la campeona del mundo? A ver. Primero tenemos que ver el Argentina-Estados Unidos que tenemos en el tercer y cuarto puesto. Porque ese sí va a ser cine, ¿no? Tercer y cuarto puesto, y veremos los goleadores y veremos la final, ¿no? Tercer y cuarto puesto, Argentina-Estados Unidos. Victoria por 3-1 para la selección de los Estados Unidos con goles de Ramón Mutis, bueno, doblete de Mutis, gol de Luis Monti, grande Monti, por fin hizo un golito. Ya veremos cuántos goles hace con Italia en la siguiente Copa del Mundo, porque bueno, en estas épocas yo creo que hasta como 1960 era normal que, por ejemplo, jugabas en 1930 con Argentina y después jugabas en 1950 con Brasil, por nacionalidades y toda la cosa. Bueno, un rollo allá, ¿no? Entonces... Y eso también va a pasar con Di Stéfano, ¿eh? Ojito con Di Stéfano, que eso también va a ser curioso. Que nunca jugó un mundial porque literalmente cuando estaba con Argentina, Argentina no clasificó. Y España sí había jugado esos mundiales.
Después, cuando se fue con España, España clasificó, pero él se lesionó y Argentina sí pudo jugar. O sea, literalmente la mayor mala suerte de la historia. A ver, falta la final entre Brasil y Uruguay, pero vamos a ver un poco los goleadores antes. Goleadores: Héctor Scaroni con 5 golazos, seguido por Ramón Mutis de Argentina con 4, también de Argentina Carlos Peuchele, después de Bélgica Bernard Werfhoff, que si la memoria no falla, Bélgica se quedó en cuartos de final, así que literalmente jugaroso. Después Mario Pizziolo de Italia, Fausto dos Santos de Brasil, Nilo Murtinho Braga de Brasil. Esos son más que todos los goleadores que tenemos, nada más y nada menos que 46 goleadores ya. Joder, lo que tengo que pasar. Bueno, ahora venimos con, hostia, hay 26 asistidores. Héctor Scarone puntuando ambas, ¿no? Llevándose bota y no sé qué se entrega para los asistidores, humildemente. Luis Monti siguió con 2 de Argentina, Virginio Rosetta de Italia con 2, Manuel da Silva de Brasil con 2, Jacinto Quicoses con 2 y Gastón Berrau de Francia con 2, ¿no? Vamos a la gran final. Partido finish. ¿Quién será el campeón del mundo? ¿Uruguay o Brasil do Dragão? ¿Será que tendremos un maracanazo, pero en vez de Uruguay siendo el campeón Brasil, ¿cómo sería? ¿Un montevidreazo? No, bueno, un centenariazo. Bueno, déjenlo en los comentarios cómo sería, ¿no? A ver si pasa, ¿no? Ojito. ¡Ay, Uruguay! Amigos, Uruguay con dos goles de Héctor Scarone, volviéndose nada más y nada menos que en el goleador de la Copa del Mundo. Repite, o sea, no pierde su título ganado en 1930, amigos. Héctor Scarone gana el título mundial y se convierte en el goleador del mundial con nada más y nada menos que 7 goles. 7 goles en nada más y nada menos que, bueno, a ver, en 6 partidos, literalmente, los 3 de fase de grupos, cuartos, semifinal y final. 7 goles en 6 partidos. Que vete a Héctor Scaroni. Literalmente el MVP y también fue el máximo asistidor con 3 goles. Bueno, y pues bueno, lamentablemente así queda la Copa del Mundo. Cambió un poquito, pues claro, cambió un poquito. Por ejemplo, Yugoslavia, que llegó a semifinales, quedó eliminada en fase de grupos, aunque también toca decirlo, le tocó un grupo difícil. Y los equipos nuevos que pusimos llegaron a cuartos, pero todos se fueron en cuartos. España se fue por Argentina con un 2-1, Hungría se fue por Brasil por 2-0 y Uruguay eliminó a Francia por perdón, me falta un equipo, ¿cuál era? No me acuerdo. A Italia, que lo eliminó a los Estados Unidos por 1-0, ¿eh? Después en semis, pues Uruguay le ganó a los Estados Unidos y Brasil por penales le ganó a Argentina, ¿eh? A ver, cosas que cambiaron en la realidad. El segundo y el cuarto puesto, porque el cuarto puesto, bueno, del segundo al tercer puesto, el primer puesto sigue siendo igual. El segundo en la historia real fue Argentina, en nuestra historia es Brasil. Después el tercer lugar en la historia real fue Estados Unidos, en nuestra historia fue Argentina. Y el cuarto lugar fue Yugoslavia, que en nuestra historia fue Estados Unidos, ¿no? Pues bueno. Un mundial locochón, ¿eh? Me gustó este mundial, ¿eh? Y también lo que me gusta es que es muy realista porque, mira, tenemos las puntuaciones de la vida real con 2 puntos por victoria, tenemos a los goleadores, todos los equipos tienen plantilla, todos, absolutamente todos. Por ejemplo, vamos a vernos a esto. Tenemos acá al equipo francés que tiene este equipo. Y bueno, primero, para hacer las plantillas tuve que, no les voy a mentir, decirle a ChatGPT. Y literalmente yo hacía cuando me botaba los resultados con ChatGPT, literalmente buscaba jugador por jugador en Google. Por eso me costó mucho hacer este video. Ya cuando, bueno, si es de la vida real, ya lo metía, ¿no? Lo que más me costó fue los de estos equipos que no eran latinos, tipo Yugoslavia, Rumanía, Hungría, que eran como, bueno, algunos los encontraba, algunos no. Al final sí los encontré en una página XD, ¿no? Y lo que también me costó, bueno, eso no tanto, fue encontrar los escudos antiguos. Algunos me costaron más, por ejemplo el de Italia no lo encontré. Me tocó buscarlo literalmente por muchas páginas web de Italia, ¿eh? Porque tenía uno de Mussolini, pero a ver, sé que Mussolini ya está en 1960, pero no creo que hubieran puesto el de Mussolini hasta el 34, humildemente. Después, bueno, a ver, ¿quién fue el peor equipo de la competición viendo esto, no? Bueno, pues a ver, la competencia es entre Chile, Rumanía y Paraguay, pero el empate es entre Rumanía y Paraguay porque, a ver, tienen 0 puntos y tienen 0 goles a favor, 5 en contra, o sea, fueron los únicos equipos en no marcar en la Copa del Mundo, mientras Chile al menos marcó, que fue el primer gol en la historia de nuestros mundiales. Nada, mencionemos que Manuel Contreras de Chile, grande Manuel, ¿eh? Grande Manuel Contreras haciendo el primer gol en la historia de los mundiales de nuestra simulación, ¿no? Te recordaremos como Manuel Contreras.
Bueno, después, la simulación tiene sentido. Hay batacazos como toda Copa del Mundo, pues porque es una Copa del Mundo, ¿qué quieres que te diga? Bueno, pero Argentina de no quedar primera, mamita, ¿eh? A ver, también robamos a Francia porque quedó primera y le tocó contra Uruguay, que quedó primera. No intentes entenderme, gócenlo chicos, diría Don Chiquitapia, ¿no? Pero bueno, es un gran mundial, 1930 ya en el siguiente episodio de este gran podcast, podcast video, vamos a ver el mundial del 34 con una nueva mascota. Obviamente la nueva mascota tendrá que tener algo fascista porque bueno, es verdad que no queremos nada que ver con la política, pero a ver, esa Copa del Mundo de 1930 literalmente tiene un 70% de política en mano, así que también tenemos que hacer realista la época, ¿no? Traemos una nueva canción que la estoy pensando y lo más posible es que sea ópera, porque pues en ese entonces al pinche Mussolini solo le gustaba la ópera, a mí no me vean, ¿eh? Y vamos a ver quién puede ser el próximo campeón de la Copa del Mundo. Y bueno, también me va a costar porque tengo que hacer otra vez lo que hice con este mundial. Que bueno, buscar el logo del mundial no es difícil porque bueno, están por ahí. Pero ya poner todas las plantillas, capaz. Hay algunas plantillas que tendré que repetir de este mundial porque bueno, la de Italia, básicamente la del 34, la de los Juegos Olímpicos del 28, combinada, ¿no? Entonces, pues, espero que les haya gustado este video. Es una simulación buenísima. Y pues bueno, los voy a dejar con esa belleza inusual de la canción de este Mundial 1930, amigos. Espero que les guste este video y los dejo con una gran canción del Mundial 1930. Y amigos, con esto me despido y les digo bye, bye. Disfruten la música. En un puerto del sur nació un sueño, balón al centro, nadie sabía el final. No había cámaras, solo el aliento, 11 contra 11 y el mundo por crear. Las tribunas de madera vibraban, el centenario aprendió a rugir, cuando el fútbol aún no tenía nombre, pero ya quería vivir. No había redes, no había fama, solo orgullo y una nación. 11 escudos, un mismo fuego y un trofeo sin historia hasta hoy. O aquí empezó la historia, Uruguay despertó al mundo entero. Desde 19:30 el balón no se detuvo. El primer grito fue verdadero. Aquí empezó la historia. El fútbol aprendió a soñar. Road to Glory comienza en casa, donde el mundo quiso jugar.